interior yo quiero a mis paisanos, que siempre dan sin pedir nada a cambio. Ellos cultivan su libertad y lo trabajan para ofrecernos el pan. Su corazón es un mundo de gente que se amontonan y aprietan sus dientes. Si ves que es duro tu progresar, no te me caigas, no todo es la capital. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Una nueva emisión de Tiempo Rural. Matías Lanuse, ¿cómo va? Hola, ¿cómo andas, Germán? Bien, bien. Bueno, la verdad es que hoy es una jornada netamente cívica en nuestra provincia. Estamos viviendo las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Un día realmente especial para la democracia y, por otro lado, para algunos un día ya tanto de respiro, de descanso, teniendo en cuenta el gran bombardeo que hemos tenido en los últimos días con respecto al tema de la propaganda política. De todas maneras, la propaganda sigue porque los candidatos nacionales están en plena campaña para las generales del 27 de octubre. Y estas son solo las PASO, también tenemos generales provinciales en el mes de noviembre, así que el año electoral todavía tiene un largo trecho que caminar. Un año realmente cargado de elecciones. Seguramente la gente va a quedar saturada después de todo esto, ¿no? Porque uno ya en la televisión no. Prácticamente ya uno huye de los programas o de las transmisiones que tienen propaganda política, ¿no? Uno sí, pero otra cosa. No dejen de pensar y de analizar, aprendamos una vez por todas a votar. Acuérdense que esas cosas hechas por impulso, o porque mi amigo, o porque me saturó la publicidad, nos ha llevado a tener mayorías que después nos arrepentimos con los resultados. Hagamos cosas para que tomemos resoluciones, para que las cosas se discutan y no sean ideas impuestas por mayorías que creen siempre ser dueños de verdades y no buscan el consenso. Lo que sí es importante destacar es que jornadas como estas son las que nosotros como ciudadanos tenemos que aprovechar, tenemos que ir y emitir nuestro voto, tenemos que participar de estos actos cívicos porque nosotros también somos responsables del destino que tenemos, cada uno de nosotros, a partir de nuestra participación en jornadas como hoy. Y hoy también es un hecho realmente trascendente para Salta porque estamos inaugurando de manera general el voto electrónico, ¿no? Esa posibilidad de tener esa especie de urna electrónica donde uno va a votar haciendo un touch en la pantalla. Yo todavía no fui, así que después del programa voy a ir a ver cómo me va con esa maquinita. No, yo antiguamente votaba en San Lorenzo, y en San Lorenzo hace rato estaba el voto electrónico. No es difícil, lo que pasa es que en estas hay tantos candidatos que hay que tener un poco de paciencia para encontrar el que hemos elegido. Busquemos bien y no nos vayamos a equivocar. Y hay algo que yo te voy a corregir. No es nosotros también somos responsables. Cada uno de nosotros somos los únicos responsables de lo que sucede en esta patria. ¿Por qué? Y porque con el voto le estamos dando posibilidades a los que le damos el mandato para que actúen. También es cierto, pero me parece que ahí hay una discusión más profunda, porque no podemos ser solamente nosotros los responsables de todo lo que nos pasa en nuestra patria, ¿no? Hay que darle también una cuota de responsabilidad a los otros, a los cuales uno les ha delegado a través del voto la responsabilidad de la conducción, porque ellos además juran, ¿no? Y la mayoría juran por Dios, por la patria, por los santos evangelios y demás, de hacer bien sus pobre cosas. Patria, y bueno, pobres santos evangelios. Bueno, Matías, vamos al programa de hoy y hoy vamos a hablar un poco de economía, vamos a hablar también de las jornadas que vamos a hacer el próximo viernes nosotros, las jornadas de inteligencia para el campo y vamos a tener también una nota grabada que vos tuviste la posibilidad de hacer esta semana en oportunidad de que se llevó adelante el remate canoa de Cabañas Asociadas del NOA en Rosario de la Frontera, ¿no? Así es, una opinión, un entrevistado que nos da un poco la pauta de que no hay que... Hay una frase que él dice en un momento dado de su entrevista que a mí me quedó muy grabada. No es momento de salir, sino de entrar. Ya lo vamos a ver en su momento.
Y por supuesto esto va a ser en el segundo bloque. En el tercer bloque vamos a hablar ya más específicamente de nuestras jornadas de inteligencia para el campo. Vamos a tratar de explicarle a la gente qué es lo que buscamos con eso, donde naturalmente queremos llegar al productor agropecuario, darle información suficiente como para que tome las decisiones que crea convenientes pensando ya en la próxima campaña. Pero ya no nos dilatemos más, porque tenemos un entrevistado en el piso, tenemos nuestro primer invitado y ya lo queremos saludar. Se trata del doctor J. Valeriano Colque. Doctor Colque, gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, el doctor J. Valeriano Colque es un reconocido economista de nuestro medio, pero que también trasciende las fronteras de la provincia de Salta, es docente de las carreras de posgrado, es economista, consultor, una persona que habitualmente nosotros los periodistas consultamos de manera casi rutinaria, periódica, para que nos comente y nos haga entender un poco cómo es el tema de la economía, que es cada vez más compleja y obviamente cada vez uno entiende menos. Entonces, por supuesto, golpea más. Claro, por supuesto nos recurre a los profesionales del caso. Bueno, doctor, se está discutiendo ya el presupuesto 2014 a nivel nacional, y un presupuesto que siempre genera discusiones, sobre todo porque nunca alcanza para las expectativas que uno tiene como economía regional o como provincia, ¿no? ¿Qué análisis hace usted de eso? Este presupuesto, yo creo que más que presupuesto es un dibujo, porque evidentemente si nosotros analizamos, y no hace falta ser economistas, si ustedes van permanentemente al supermercado y ven que las cosas no aumentan el 10% en el año, si aumentan el 25% o quizás más en el año, no puede haber una proyección de inflación del 9,9 para el año 2014. Tampoco puede haber un dólar a 6,33, ¿no es cierto? Cuando el gobierno en este momento, el que más está devaluando el dólar oficial, está devaluando a razón de un 30 o un 35%. Fíjese, cuando se puso el cepo cambiario estaba en 4 y pico, ahora está en 5,80. Entonces, evidentemente que el tema de esas proyecciones que hace el gobierno no son creíbles y es un dibujo, porque desde luego también habla de un crecimiento del 5,1%, pero qué paradójico esto, porque cuando se hizo el canje de deuda, se habló de que cuando se crecía por arriba del 3%, se le iba a pagar a los acreedores como un regalo sobre el cupón PBI. Es decir, que si crecíamos más del 3%, nosotros íbamos a pagar el excedente de ese crecimiento a los acreedores. Es decir, que si crecemos, o sea, mentimos con las estadísticas del índice de precio al consumidor o de la inflación, y mentimos con la estadística del crecimiento. Entonces, la paradoja, ¿cuál es? Si nosotros crecemos el 5% o más del 3%, por decirlo así, en el 2014, le vamos a tener que abonar casi 4.000 millones de dólares a los acreedores, porque es el compromiso del cupón PBI. Entonces, por esto digo, es un presupuesto dibujado. Además, generalmente cuando se toman las cosas en menos cantidad, se subvalúa el presupuesto, se subestima el presupuesto, es porque evidentemente cuando hay un crecimiento después de la subestimación, se utilizan esos recursos para disponerlo de la manera más discrecional posible, en función, digamos, de las necesidades y de lo que están a favor de, o que tienen mucha relación o química, como se dice ahora, con el gobierno nacional. Ese es el problema, no es un presupuesto basado exclusivamente en realidad, primero y principal. Segundo, yo siempre digo que para proyectar algo es necesario conocer la realidad. ¿Cuál es la realidad? Lo que nos dice las estadísticas reales. Entonces, un empresario, si quiere proyectar su empresa, su producción hacia el futuro, tiene que tener índices reales a los fines de valorar, digamos así, las posibilidades futuras. Cuando tiene un índice que es mentiroso, por decirlo de alguna manera, como es el IPC, el índice de precio al consumidor, evidentemente eso se demuestra que a través de las proyecciones son a otro nivel que es la realidad, que es el 25-30%. Si no, veamos, si los obreros van y piden en las paritarias 25 o más por ciento, evidentemente que es porque hay alguna razón, ¿no es cierto?, que llevan a pedir eso, porque desde luego esa razón está justamente en que la gente va al supermercado y se da cuenta que no es así, ¿no? Claro, no solamente los obreros o los sindicatos piden el 25, sino que el Ministerio de Trabajo homologa esa cifra, claro, ¿no? Por lo tanto, aceptan que efectivamente hay que recomponer un 25% del salario. Aceptan, pero no reconocen que hay inflación, salvo algún candidato que por ahí se desbocó, como quien dice. El candidato oficialista dijo que había inflación, que había inseguridad, y bueno, medio que un poco no le cayó bien a las autoridades. Pero además el tema es, esto es lo siguiente, Germán, si yo voy al médico,
y es porque estoy enfermo. Y si el médico, voy a verlo al médico porque estoy enfermo, le voy a decir cuál es mi problema que tengo. El médico me dará un tratamiento, me dará remedio y me dirá, bueno, cuando termine el tratamiento, este remedio, vuelva para ver cómo mejoró su salud o no. Ahora, si yo voy al médico y le digo que estoy enfermo y me da un tratamiento y no le hago caso, evidentemente cada vez voy a estar más grave. Esto es lo que está pasando con la economía argentina. La economía argentina no está en una crisis profunda. Está enferma, pero no la podemos curar con cafeaspirina, ni con control de precios, ni con incremento del gasto público, ni emisión monetaria, ni tenemos tampoco que subsanar los déficits fiscales con emisión monetaria. Entonces, evidentemente, a la larga se va a costar más, entonces ya no va a hacer falta una cafeaspirina, ya va a hacer falta un tratamiento más prolongado. Y esto es lo que le estamos pidiendo, o le está pidiendo todo el pueblo argentino a la presidenta, para que la transición hacia el 2015 sea lo menos traumática posible. Es decir, si hay inflación, bueno, reconozcamos, la inflación no es un problema de control de precios, es un conjunto de medidas integrales donde evidentemente el plan que se destine a reducir la inflación debe ser de un equipo económico profesional creíble y que irradie confianza, porque de lo contrario, si no hay confianza, por más bueno que sea el plan, evidentemente no va a tener efecto. Y este es el problema que le piden la oposición, le pedimos al pueblo argentino, porque evidentemente si al gobierno le va mal, nos va mal a todos en general, porque todos vivimos acá, y sobre todo a las provincias con menor desarrollo económico, como son las provincias del NEA y con la mayor pobreza que tienen en el país. Entonces, evidentemente, es una preocupación. Entonces, para tratar de solucionar el problema de la inflación, que es la base fundamental, digamos así, es el cáncer que tiene la economía, y si esto evidentemente no se corrige, se va a hacer metástasis. Evidentemente la inflación, al tener problemas en el índice de precios, tenemos problemas en el tipo de cambio, tenemos problemas en el mismo presupuesto, tenemos problemas en las exportaciones, en muchas cosas tenemos problemas con la inflación. Entonces, si no corregimos la inflación, de nada sirve el cepo cambiario, de nada sirve, digamos, la emisión monetaria, peor todavía, ¿no es cierto?, evidentemente. Y además, fíjense ustedes que el gobierno ha puesto un cepo cambiario porque las reservas le venían cayendo sustancialmente y sin embargo se están yendo $1.000 millones por mes. Y el turismo tiene un déficit de 3.000 a 4.000 millones de dólares ahora, al primer semestre del 2014. Quiere decir que si hacemos las proyecciones para todo el 2013, vamos a tener 7.000 millones de déficit de la balanza del turismo. Ahora, profesor, disculpe que yo lo interrumpa un poquito porque quiero ir, me imagino del otro lado de nuestra pantalla, al ciudadano común que los términos y las explicaciones excelentes que nos está brindando usted ahora, a lo mejor no con tanta claridad, pero las escuchamos en diferentes programas provinciales o nacionales. Pero el ciudadano común hoy se da cuenta de este cambio, nos damos cuenta que vamos, lo más sencillo, vamos al supermercado y por la misma plata el carrito cada vez es más chiquito o tiene menos mercadería. Y cada vez nos cuesta más conseguir para pagar la factura de luz o para pagar las cuentas de la casa o lo que sea, porque los aumentos están. Ahora bien, hay una masa en la Argentina que está en una situación económica, ya sea por subsidios, pensiones o lo que sea, que está bien, que está en una situación económica mejor. A la Argentina no se la ve como en otros años, y los que pintamos canas nos acordamos muy bien, donde rápidamente teníamos que salir a comprar, porque mañana la plata que teníamos en el bolsillo no servía. Entonces, cuando me hablan de enfermedades, de que la inflación es el cáncer, yo creo que todas estas cosas, yo de economía entiendo poco y nada, le aclaro, pero yo creo que todas estas cosas, un poco más que enfermedades, virus o bacterias, son herramientas que utilizan los gobernantes para un poco dominar la decisión de la población. Hoy es un día clave, la población tiene que empezar a manifestarse, y a manifestarse de una u otra manera, y yo creo que si tuviésemos alguna cuestión, alguna forma de explicar por qué la inflación, no solamente el aumento de costos permanentemente que hay que frenarlo, porque uno dice, bueno, de acuerdo, aumentan, pero ¿por qué aumentan? ¿La inflación a alguien le dice, bueno, hoy aumenten tanto? No. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿En el país hay algo que le lleva a los fabricantes, a los comerciantes,
a la cadena de valor intermediarios que hay, a que permanentemente estén subiendo los precios? ¿Qué es lo que empuja todo esto? Acá hay una cuestión que es un conjunto de elementos que coadyuvan en el incremento, digamos así, de los precios permanentes. La presión tributaria, primer término. La segunda es la emisión monetaria, porque la gente, al tener más plata, y como decía usted, gasta más, cada vez le trata de deshacerse para que le rinda más. Evidentemente, si usted no tiene inversión para aumentar la oferta productiva, entonces el exceso de demanda lleva a que los precios se aumenten. ¿Me va siguiendo? Sí, Después, sí. el elevado gasto público. En este momento el gobierno se calcula que va a gastar más o menos 120.000 millones de pesos en tema de subsidios. Y usted decía recién, fíjese que los subsidios, ¿dónde van yendo? En la capital federal, que es la gente que más poder adquisitivo tiene en términos, digamos, de ingreso per cápita. Y sin embargo las provincias del NOA, las provincias chicas, no tienen elementos de esa naturaleza, y evidentemente los subsidios no van a la gente que realmente, sino van a otra gente que no los necesita, por un lado. El otro tema es evidentemente la emisión monetaria. Cuando usted gasta más de lo que recauda, evidentemente, y tiene que financiarlo, y si usted ya le sacó al ANSES, le sacó al Banco Nación, le está sacando permanentemente al Banco Central y le está poniendo papelitos como sea pagaré, paga de Dios, ¿no es cierto? Evidentemente, a la larga eso se sustenta y se siente en la gente. Entonces, el gobierno, cuando dice la recaudación aumentó el 70 o el 30%, es nominal, porque evidentemente con la inflación licúa muchas cosas el gobierno, me va siguiendo. Sí. Entonces, el gobierno por ahí no le conviene eso, pero la gente lo está sintiendo. La gente, evidentemente, digamos, no es la clase media que dicen que se van a Miami o que viven en Puerto Madero, no. La gente trabajadora, evidentemente la gente trabajadora, yo siempre digo que hoy están remando en una pileta de dulce de leche para ver si llegan al día 10 y no les alcanza. Entonces, todas estas cuestiones que permanentemente, y el gobierno está viendo, evidente, el tema de los precios, el tema de la inflación, el exceso de gasto, el exceso de emisión monetaria, todo eso coadyuva a que haya más inflación. Y evidentemente, en una inflación, ¿quién es el más perjudicado? El de ingreso fijo, el jubilado, como quien decimos en la jerga, el laburante, como que dice, porque evidentemente la persona que tiene alto ingreso lo siente, pero lo siente menos, tiene un colchón para bancarse eso. En cambio, el que vive de un sueldo tiene que deshacerse rápidamente del sueldo a través de elementos de electrodoméstico, arreglar la casa, cambiar el auto, porque, digamos, el que está en ese segmento. El otro tiene que comer porque si no, no le alcanza. Cada vez los 100 pesos hoy en día representan 25%, 25-30%. Entonces, la gente, es decir, para que se entienda, la gente se da cuenta, y no hace falta ser economista, como le decía al comienzo. Cualquier laburante que va al supermercado con 100 pesos, antes, como decía usted, llevaba un carrito, ahora no sé si trae un paquete, ¿no? Evidentemente, entonces se da cuenta que cada vez esos 100 pesos valen menos, les rinden menos en definitiva. Y eso es lo que se llama inflación y pérdida del poder adquisitivo de la moneda, que es donde se refleja el incremento de los precios. A todo esto, doctor, hay algunos elementos más puntuales de la temática principal de este programa, que está básicamente vinculado al tema productivo, y es el hecho de que hoy distintos sistemas productivos nuestros no tienen competitividad, por el tipo de cambio, por los costos fijos, por los costos internos, por los problemas para exportación, por un montón de razones, y eso es un tema que queremos profundizar un poquito con usted, así que le vamos a pedir un poquito más de su tiempo. Nosotros tenemos que hacer ahora una brevísima pausa y luego hablamos específicamente de eso. ¿Puede ser? ¿Cómo no? Muy Encantado. bien.